Vamos a comenzar a hablar sobre la epístola de Santiago. Esta epístola es una epístola que consta solamente de cinco capítulos. Y quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el versículo 2 al versículo número 4, que es la cita que vamos a estar utilizando para el tema que quiero compartir en esta tarde. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema, solamente quiero compartirle algunas generalidades de la epístola de Santiago. Como bien lo menciona el título de la epístola, su autor es Santiago, o también conocido como Jacobo, ¿verdad? Es Santiago, no el discípulo de Jesús. El domingo hablábamos sobre los hijos de Salomé, ¿verdad? Y uno de ellos era Santiago junto con Juan, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que fueron discípulos del Señor. Bueno, Santiago no es ese Santiago el que escribe la carta. Se cree que este Santiago es el hermano de Jesús, a quien también se le conocía con el nombre de el justo. Y Santiago es un hombre que no fue creyente durante el ministerio de Jesús. Santiago, según lo que se nos relata en el libro de los Hechos, se convirtió posterior a la resurrección del Señor. Sin embargo, este hombre se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. De hecho, si usted va a Gálatas capítulo 2, en el versículo 9, se encontrará que se menciona a Santiago como uno de los pilares de la iglesia en aquel tiempo. Pero también es importante mencionar que esta carta es considerada probablemente una de las más antiguas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento más o menos se señala su escritura en el 45 después de Cristo. Pero también es muy importante conocer el propósito. Él escribe a los judíos que habían sido esparcidos por todos lados, y a ellos les escribe con el ánimo de que crezcan en su fe, con el ánimo de que ellos sigan, con el ánimo de alentarlos para que sigan creciendo en esa fe que ellos habían abrazado. Algunos piensan o señalan que Santiago escribe su carta en respuesta al tema de la fe, con respecto a la fe que Pablo escribe en sus cartas, y Santiago como que quería de alguna manera señalar algunas cosas en contra de la temática de fe que presentaba el apóstol Pablo. Sin embargo, lo que se ve claramente es que Santiago no contradice a Pablo en la fe, sino que se complementa. ¿Por qué? Porque mientras Pablo nos habla o se concentra en la justificación que nosotros recibimos en Dios por medio de la fe, Santiago se concentra en las obras que ejemplifican esa justificación. Amén. Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que está complementando, aleluya, lo que entendemos cuando Pablo habla acerca de la justificación de la fe. Uno de los temas que sobresale en la epístola de Santiago es precisamente la madurez espiritual. Amén. Hay en 5 ocasiones la palabra madurez se expresa en los 5 capítulos. En cada uno de los capítulos, Santiago habla acerca de la madurez, y entiende Santiago que la madurez no es un momento, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que ocurre ni por accidente ni por casualidad. Para Santiago, al igual que el apóstol Pablo, la madurez espiritual se desarrolla a través de un proceso de crecimiento, con toda intención. Amén. Con toda la intención, así como ellos lo recomiendan a sus lectores en aquel momento, a nosotros también se nos da la recomendación, aleluya, de activarnos para poder avanzar hacia la madurez. De hecho, el apóstol Pablo corrobora lo que he mencionado en Hebreos capítulo 6 versículo 1. Pablo dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, note cómo lo dice Pablo en esta Nueva Versión Internacional. Se señala de esta forma: avancemos hacia la madurez.
Amén. Avancemos hacia la madurez. Santiago está de acuerdo con esto. Santiago dice, después de que hemos sido salvos, después de que hemos abrazado la fe, no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos en ese punto, no podemos detenernos, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y hay circunstancias en la vida que Dios permite, no porque quiera acabar con nuestra fe, sino porque quiere desarrollar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él quiere desarrollar, que nuestra fe se desarrolle y que nosotros podamos madurar. Vuelvo a leer lo que dice Pablo. Por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que dar un paso hacia adelante, y de esto nos habla Santiago, aleluya, en su carta, en su epístola de Santiago. Vaya conmigo al versículo 2 y 4 de el capítulo 1 de Santiago. Voy a leer algunas versiones. Dice la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, note esto, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, que madure, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Quiero leer ese último versículo 4, pero la traducción lenguaje actual. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Es decir, no se desanimen, no se desconecten. Amén, perseveren. ¿Para qué? Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Pero también encontramos una versión, Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente en el verso 4, dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. ¿Cuál es la meta? Que maduremos. ¿Cuál es la meta? Aún a pesar de las pruebas, esas pruebas que a veces nosotros nos quejamos de ellas, esos momentos de adversidad, de dolor, de dificultad, de resistencia, de presión que a veces nosotros enfrentamos, Dios las puede utilizar, o Dios las quiere utilizar para desarrollar en nosotros madurez espiritual, para que nosotros alcancemos la meta, dice, de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Él quiere que nosotros desarrollemos madurez espiritual. Y a la par de lo que Pablo menciona en su carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 1, tenemos que entender que debemos de avanzar hacia esa madurez. Tenemos que madurar. Y yo quiero mencionar en esta noche, quiero hablar de 5 indicativos de la madurez espiritual. Hay 5 indicativos que Santiago nos comparte en estos versículos para dar evidencia de que nosotros estamos madurando espiritualmente. ¿Cómo podemos nosotros medir la madurez? Hay personas que miden la madurez por las canas, ¿verdad? O por la estatura. ¿Se acuerda cuando éramos niños y nos encantaba que mamá nos pusiera, bueno, al menos en lo que era la cocina, una de las paredes de la cocina, casi siempre era donde entrábamos a la cocina, y ahí nos iba marcando, ¿verdad? Cómo íbamos creciendo, porque competíamos entre nosotros, ¿verdad? Sobre todo mis hermanos más cercanos, ya Gesiel, que ustedes conocen, estaba muy pequeñito, todavía no crecía, pero oiga, competíamos a ver quién desarrollaba mayor estatura, y oiga, algunos de pronto crecían más rápido, otros íbamos un poco más lentos, pero nos emocionaba crecer. Pero ¿cómo se mide la madurez espiritual? ¿Cómo podemos nosotros, aleluya, de alguna forma señalar
que estamos avanzando hacia la madurez, como dice el apóstol Pablo. Somos maduros porque tenemos 20 años de caminar en la vida cristiana. Amén. ¿O acaso somos maduros porque sabemos los cantos de la primera palabra hasta la última palabra? ¿O porque tenemos algún tipo de talento que hemos activado dentro de la iglesia? ¿Cómo se puede, aleluya, medir la madurez espiritual? A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos, pensamos que porque tenemos tantos años o porque de alguna forma hemos aleluya, desarrollado algún tipo de servicio dentro de la iglesia, eso ya nos da cierto estándar o nivel de madurez espiritual. Bueno, Santiago es muy claro cuando dice, hay 5 indicativos, hay 5 señales, hay 5 marcas, aleluya, que aleluya, nos dicen a nosotros que estamos avanzando hacia la madurez, y quiero mencionarlas en esta tarde. En primer lugar, el primer indicativo que Santiago menciona es, aleluya, una actitud correcta en las pruebas. Una actitud correcta en el momento de la adversidad. La madurez, aleluya, supone estabilidad. Pero hay personas, aleluya, la mayoría de las personas actúan de acuerdo a su entorno, de acuerdo al momento. La gente, aleluya, inmadura, actúa de acuerdo a cómo está la atmósfera, cómo se mueven las cosas, cómo se van dando las circunstancias. Y eso no es otra cosa que una señal de inmadurez. Pero cuando, aleluya, usted sabe mantener la actitud, cuando usted sabe, aleluya, sostener una buena actitud sin importar cómo esté su entorno, usted está avanzando hacia la madurez. Una persona madura espiritualmente sabe mantener, aleluya, una actitud correcta aún en medio de las adversidades. Es ahí, bajo las presiones de la vida, bajo las adversidades, bajo las pruebas, que uno puede demostrar realmente quién es. Amén. ¿Cuál es nuestro carácter? Porque una cosa es lo que decimos ser, ¿verdad? Cuando el grupo de alabanza está cantando y tan apasionados, ¿verdad? Nos llevan a levantar las manos y gritar amén y decir gloria a Dios. Pero una cosa es, aleluya, cuando estamos en medio de la adversidad, aleluya. Y en esos momentos de adversidad y de prueba, nuestra fe está siendo desafiada, aleluya. Y nuestras actitudes, aleluya, si nuestras actitudes se mantienen en esa adversidad, eso quiere decir, amado hermano, que nosotros estamos avanzando hacia la madurez. Mire lo que dice Santiago: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de dificultad que venga sobre sus vidas, aleluya, cuando estén ahí enfrentándolas, dice Santiago, considérenlo como un tiempo. ¿Para qué? Para alegrarse mucho. Amén. Como un tiempo para regocijarse, para estar alegres. Imagínense un momento de adversidad. Santiago nos está diciendo que en esos momentos de dificultad debemos de mantener nuestra actitud correcta, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene, y hay otra palabra que me gusta mucho aquí que dice oportunidad para desarrollarse. ¿Queremos crecer? Queremos avanzar hacia la madurez espiritual, hermano, aleluya. Mire, en el tiempo que tenemos de servir al Señor, yo se lo puedo decir con esa seguridad, con ese conocimiento que nos ha dado el haber caminado, aleluya, ya varios años en el servicio al Señor, aleluya. Nosotros podemos desarrollar madurez espiritual en la adversidad, y a veces avanzamos más en la madurez en esos momentos de adversidad que en muchos momentos, aleluya, favorables en nuestras vidas.
Se avanza más en la madurez cuando estamos siendo presionados, cuando estamos siendo, aleluya, de alguna manera enfrentando algún tipo de prueba o de lucha, de adversidad. Se avanza más hacia la madurez que en los momentos de tranquilidad, en los momentos, aleluya, en que parece que todo está bien. Por eso dice Santiago, porque esos momentos le dan la oportunidad, son un momento oportuno para desarrollar madurez, para avanzar hacia la madurez. Así que dice Santiago, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Una persona madura sabe que las circunstancias complicadas de la vida son más llevaderas cuando, aleluya, nosotros tenemos una buena actitud. Amén. Cuando usted, aleluya, está pasando por un momento de adversidad, usted muestra madurez espiritual cuando mantiene su actitud, una actitud correcta. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese momento de adversidad es temporal. Ese momento de adversidad es momentáneo. No está ahí para estacionarse, no está ahí para quedarse. Israel, aleluya, fue llevado al desierto no para quedarse en el desierto. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, pero a veces pensamos que el desierto es eterno. A veces pensamos que los problemas son eternos y que nunca se va a acabar y que la tormenta nunca nos va a permitir ver un sol radiante, aleluya, y disfrutar de los rayos del sol. Pero quiero decirle en esta tarde, aleluya, que esa prueba, esa dificultad y esa adversidad no es estacionaria, es momentánea. Y por eso es importante que nosotros sepamos mantener una buena actitud. Mire lo que dice el proverbista en Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. La buena actitud. Cuando tenemos una buena actitud, lo que estamos haciendo, hermanos, aleluya, es liberando todo ese potencial, aleluya, en nuestro corazón para ver la gloria de Dios manifestada en nuestro corazón. Imagínese usted a Pablo y Silas encadenados en Filipos. Amén. Imagínenselos ustedes quejándose, lamentándose, diciendo Silas a Pablo: qué pesadas estas cadenas, no puedo ni siquiera levantar mis manos, no puedo aplaudir, no me alcanza, aleluya, el poder aplaudir y cantar al Señor, así que no puedo hacerlo. Aleluya, estaban atados, estaban encadenados en un calabozo oscuro, aleluya, y seguramente maloliente. Pero la Biblia dice que en medio de la noche, cuando el momento más arrecia, cuando la enfermedad más golpea el cuerpo, a veces es en la noche. Bueno, aleluya, en medio de la noche, Pablo y Silas no se quejaban, Pablo y Silas no se lamentaban. En ese calabozo no se escuchaban quejas, se escuchaban alabanzas de alegría. Aleluya, porque ellos sabían que en medio de la prueba Dios estaba con ellos. Una buena actitud es un buen remedio, pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Número 2, también, aleluya, otro indicador es que una persona madura espiritualmente muestra amor hacia los demás. Una persona madura es una persona que sabe amar a las personas. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice, hacen bien cuando ustedes demuestran amor, cuando muestran misericordia, cuando son compasivos, cuando son bondadosos y misericordiosos con las demás personas. ¿Por qué? Porque así está escrito, porque así está señalado, así se nos dice en las Escrituras, así se nos enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo.
En este sentido, entonces, mostrar amor, de acuerdo a lo que dice Santiago, a las personas es una señal de madurez espiritual. Y es la forma en la que nosotros podemos llegar a ser sensibles a la necesidad de otros. Dejar de ser egoístas, dejar de solo mirar hacia nosotros. Mire, cuando somos pequeños, cuando somos inmaduros, ¿verdad? Las personas o los niños, hermanos, solamente piensan en ellos. Difícilmente un niño va a entregar un carro que es suyo. Amén. Con dificultad se va a desprender de algo. Y si alguien toma ese carro, va a decir, lo va a estar viendo. ¿Para qué? Para que no se lo quite. ¿Por qué? Porque es suyo. Porque un niño piensa, los niños, aleluya, por naturaleza el ser humano es egoísta y cuando se es inmaduro es difícil compartir. Sobre todo cuando el niño ¿cómo se llama? Es solo, ¿verdad? Que no aprende a convivir con otras personas. Él por naturaleza va a cuidar lo que es de él y va a pensar en sí mismo. Y esto, hermanos, es parte de su inmadurez. Él va a ir aprendiendo a compartir con los demás, compartir tiempo, espacio, juguetes, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de su inmadurez. Bueno, sabe que hay personas sirviendo al Señor, hay personas que pretenden, aleluya, agradar a Dios y amar a Dios, aleluya, sin amar a los demás. Amén. Y esto lo señala la Biblia. ¿Cómo puedes decir tú, dijo Juan, que amas a Dios y no amas a tu hermano que está a tu lado? Si el hermano que está a tu lado, ni siquiera lo puedes amar, no te puedes acercar con él, no te interesa, aleluya, su situación. Entonces es a través del amor. A medida que nosotros maduramos, crecemos en este sentido, aleluya, de amar a las personas, aleluya, de amar a la gente. Y muestra de ello es el hecho de que nos volvemos sensibles hacia la necesidad de otros. Dejamos de ver nuestras propias necesidades para comenzar a ver las necesidades de los demás. Dejamos a decir, quiero esto, necesito esto, me interesa esto, y empezamos a decir, aleluya, aleluya, ver hacia otras personas a fin de poder proveer a través del amor lo que la gente necesita. Nos interesamos por otros. Por eso Santiago dice, hacen bien. Hacen bien. Entonces, a medida que maduramos, aprendemos a amar a las personas. Y esto tiene sentido, ¿sabe por qué? Porque a medida que maduramos, nuestras experiencias, vamos superando situaciones. Amén. Vamos superando situaciones, y cuando vemos hacia atrás donde vienen otros, apenas dando sus primeros pasos, uno dice, ya pasé por ahí. No sé si a usted le ha pasado, pero aleluya, nos volvemos sensibles porque esas experiencias que yo pasé, ahora otros las están pasando, y yo puedo a través del amor mostrar, ¿cómo se dice? Sensibilidad. Puedo sentir empatía, ¿verdad? No soy indiferente, aleluya. Me acerco a lo que está sucediendo en su vida porque yo también pensé que no podía, porque yo también pensé que no saldría, porque yo también pensé, aleluya, que sería, aleluya, que era frustrante estar ahí. Pero cuando yo soy empático, cuando yo amo de verdad, como dice Santiago, yo lo puedo levantar, yo lo puedo animar, yo lo puedo, aleluya, alentar a poder seguir hacia adelante. Yo también pasé por ahí, aleluya. Dejamos de enfocarnos en sus debilidades, dejamos de estar señalando, aleluya, sus errores, dejamos de estar, aleluya, anotando sus equivocaciones, y empezamos, aleluya, a reconocer, a aplaudir, aleluya, a distinguir aquellos talentos, aquellas virtudes que esa persona tiene. La madurez espiritual, aleluya, nos enfoca en aquellas cosas que nos ayudan a crecer los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice, anímense los unos a los otros, aliéntense los unos a los otros, oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos por los otros, aleluya. Y un
una y otra vez, hasta 14 veces o 14 distintas frases en relación a los unos con los otros encontramos en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo vamos a lograr mantener esa realidad los unos por los otros si no nos amamos? Si somos inmaduros. Amén. Si hay inmadurez, iglesia, tenemos que avanzar hacia la madurez. Y un indicador de que estamos avanzando hacia la madurez espiritual es que nos estamos amando los unos a los otros. En vez de señalar, no es que tú te equivocaste, no es que tú esto, no es que tú aquello, es que eres débil, es que te falta. No, vamos a motivarnos, vamos a animarnos, vamos a alentarlos. Dice Santiago, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona madura espiritualmente, aleluya, no solamente se vuelve sensible, sino que también se vuelve comprensivo. Amén. Nos volvemos más comprensivos. Dejamos de juzgar a las personas por las apariencias, aleluya, y empezamos, aleluya, a interesarnos, aleluya, por el corazón, por sus vidas, por su alma. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Una persona inmadura olvida eso. Una persona inmadura no se acuerda que un día también él fue perdonado, que un día también él se equivocó, que un día él también cometió errores. Amén. Pero una persona madura espiritual se vuelve comprensiva, bondadosa, humilde, gentil, paciente, comprensiva, y recuerda que el Señor lo perdonó. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Hacen bien en amar al prójimo. Número 3, el tercer indicativo, aleluya, tiene control de lo que habla. Una persona madura espiritualmente, aleluya, tiene control, ¿verdad? Mientras que una persona inmadura dice, ay, perdón por lo que dije, porque o simplemente dice lo que piensa sin medir las consecuencias. La persona madura no. La persona madura espiritualmente tiene control de lo que habla. Tiene control de lo que dice. Santiago lo menciona en el capítulo 3 versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos, dice Santiago, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Tómese esa palabra como maduros. Amén. Seríamos maduros si pudiéramos callar cuando tenemos que hacerlo y saber hablar cuando necesitamos hacerlo. Pero a veces, hermanos, hablamos cuando no debemos y callamos cuando tenemos que hablar. ¿Me entiende? En otra porción, la Escritura nos dice, Santiago menciona que nosotros debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, ¿verdad? Tenemos que tener siempre la prontitud para escuchar, amén, y tomarnos el tiempo, pensar bien lo que vamos a decir. Y eso, hermanos, si usted se ve nuestra naturaleza, oiga, tenemos una boca y dos oídos, amén, pero parece que tenemos como más bocas que oídos. Una boca, dos oídos, es decir, debemos oír más y hablar menos. ¿Me entiende? Entonces es importante señalar que tener control de lo que decimos, tener el control de lo que hablamos, aleluya, eso también es un indicador de que hemos madurado, que estamos avanzando en
nuestra madurez espiritual. Pero la verdad es que cuando menos nos damos cuenta ya dijimos algo que no debimos decir, ¿verdad? O ya nos estamos lamentando. ¿Y para qué dije eso? Y es que me tuve que detener. Pero es que el enojo no me lo permitió. Es que estaba movido por mis emociones. O simplemente no lo pensé. Por eso es importante considerar la recomendación que nos da Santiago. Hay que controlarnos, aleluya, hay que saber controlar lo que decimos. Y entonces dice, cuando tú dominas lo que dices, eres capaz, tienes la madurez. Oiga, si tú puedes refrenar la lengua, dice Santiago, tú puedes dominar cualquier otra cosa. Amén. Cualquier otra área, tú la puedes dominar. Tú vas a poder controlar, dice, serán capaces, serían perfectos y capaces de controlar en todo sentido. ¿Por qué? Porque la lengua, y según los ejemplos que nos da Santiago en ese capítulo 3, es que la lengua es como un timón de un barco, amén, que es pequeñito, pero es capaz, aleluya, de dar dirección a toda una embarcación de un gran tamaño. Amén. Es pequeño el timón, pero es capaz de girar, de darle la vuelta y de cambiar de dirección a toda una embarcación. Pero también es como una pequeña chispa, amén, que es capaz de encender todo un bosque. Y otro ejemplo que nos da es también, aleluya, el freno que se le pone a los caballos, ¿verdad? Para dominarlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú dominas este miembro pequeño, entonces dice Santiago, serás capaz de controlar todo en la vida. Aleluya. Nuestras palabras, escuche esto, nuestras palabras literalmente pueden darle dirección a nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Por qué? Porque nos lazamos, nos amarramos, ¿verdad? De alguna manera, hermanos, aleluya, nos estamos amarrando a nuestras palabras. Y entonces el que dice mentira tiene que hablar otra mentira para sostener la primera mentira. Y entonces ahí se empieza a crear todo un problema, y ahí entra la calumnia, el chisme, tantas cosas, hermanos, palabras malsonantes, aleluya, hirientes, palabras que dañan a las personas. Es importante, dice Santiago, que sepan controlar, aleluya, sus palabras. Pero para ello necesitamos madurez espiritual. Para ello necesitamos entonces trabajar en nuestra madurez, porque a veces podemos estar queriendo controlar lo que hablamos, pero si no hay madurez, en cualquier momento lo que no pudiste, aleluya, por el enojo, por la ira, aleluya, ¿por qué? Porque no hay madurez espiritual, lo vas a decir, no vas a tener la capacidad de controlarlo. Por eso tienes que avanzar hacia la madurez. ¿Quieres controlar tus palabras? ¿Quieres controlar tu temperamento? ¿Quieres controlar tus pensamientos? Tienes que madurar espiritualmente. Tienes que caminar hacia la madurez. Nuestras palabras pueden deleitarnos, pero también nos pueden hacer mucho daño. En la Biblia encontramos, hablando el proverbista, que las personas maduras hablan siempre con sabiduría. Amén. Pero dice que cuando los insensatos hablan, solo dicen tonterías. Amén. Y usted lo puede leer en todo el libro de Apocalipsis, de Proverbios. Quiero mencionar algunas citas. Proverbios capítulo 10, versículo 31 dice: la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Me gusta mucho Proverbios capítulo 16, versículo 23. Dice la escritura: el corazón del sabio hace prudente su boca. El corazón de la persona sabia, de la persona madura, de aquellos que son completos, de aquellos que están enteros, como dice Santiago, hacen prudente su boca. Y sigue diciendo, amados hermanos, aleluya, que da gracia también, o añade gracia
así como dice la Reina Valera del 60, dice, añade gracia a sus labios. Esto concuerda con lo que el apóstol Pablo habla cuando dice que tenemos que sazonar nuestras palabras. ¿A quién le gusta un huevo sin sal? ¿Verdad? Bueno, algunos ya tienen que comer sin sal, ¿verdad? Pero usted dice, esto está insípido, ¿verdad? Esto está insípido. Necesita un poco de sazón, ¿verdad? Pimienta, sal o una salsita, ¿verdad? Ranchera. No sé, yo no soy de mucho picante, pero hay gente que no sabe comer sin salsa. Amén. Y quieren picante, ¿verdad? Para poder decir esto estuvo muy sabroso. Bueno, el Señor dice, tienes que sazonar tus palabras. Tienes que aprender a sazonar tus palabras. Hay quienes son dueños de la verdad y dicen, yo no tengo por qué adornar lo que tengo que decir. Esto es verdad. Quizás tengas razón, pero el saber la verdad, aleluya, no te da el derecho ni tampoco la autoridad de maltratar a las personas con tus palabras. Se puede decir la verdad sazonada. Se puede decir la verdad, aleluya, bien, aleluya, con palabras bien empleadas. ¿Por qué? Porque la persona madura, la persona sabia dice que añade gracia a sus labios, pero también hace prudente su boca. Entonces una persona madura tiene el control de lo que dice, pues piensa antes de hablarlo. Pensar antes de hablar, eso se oye muy fácil, ¿verdad? Eso se oye muy fácil. Sin embargo, nuestras emociones a veces nos juegan una mala jugada, ¿verdad? Y nuestras emociones nos envuelven, nos dominan y entonces ya dijimos algo de lo que después nos estamos arrepintiendo. El consejo del proverbista es importante escucharlo. Proverbios 14, verso 17 dice, la traducción lenguaje actual, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. Entonces tenemos que avanzar hacia la madurez, y otro indicativo de que hemos avanzado es el tener control de nuestras palabras. Número 4, también, aleluya, otro indicador es un agente de paz. La persona madura espiritualmente, aleluya, es un agente de paz. Jesús llamó a estas personas bienaventuradas. Bienaventurados son aquellos que le echan leña al fuego. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, sí, hermana, yo escuché que dijo. No me no diga que yo le dije, pero yo oí clarito. Y hasta dijeron su nombre así bien pausado. Dios no, aleluya, no se agrada de aquellos, aleluya, que siembran discordia. Dios no se agrada de aquellos, aleluya, que hacen elevar el furor. No, el Señor quiere que seamos pacificadores. En vez de decirle, no, yo sé lo que te dijo. No, a lo mejor tuvo un mal día. Tranquila, ya después puedes platicar con ella. ¿Por qué no te tomas un café? ¿Y por qué no le dices, sabes qué? Me sentí un poco ofendido por esto que mencionaste, pero quiero decirte que si tienes alguna pregunta o algo, aquí estamos, vamos a platicar. Es más, si no podemos resolver una situación, vamos a orar, que Dios nos ayude, o vamos a pedir el consejo de alguien o la ayuda de alguien, pero tenemos que estar unidos porque somos hermanos en la fe. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nuestra madurez o la inmadurez, nuestras reacciones en torno a la forma en que respondemos a situaciones como estas, hermanos, hablan de que si somos maduros espiritualmente o inmaduros espiritualmente. Tenemos que avanzar hacia la madurez, y Santiago nos está hablando aquí de que la gente madura es gente pacífica o es pacificador, saben traer paz. Cuando estas personas llegan, hermanos, todos se controlan. Yo recuerdo que una ocasión estábamos en una junta, ¿verdad? De líderes, y oiga, pues teníamos diferentes opiniones y todos decían esto y parecía que todos teníamos la razón.
hasta que de pronto había algunos pastores ahí también, y hasta que de pronto llegó un pastor, no voy a mencionar su nombre, pero un hombre de trayectoria, un hombre de sabiduría, un hombre, oiga, que todos respetaban, un hombre que, y de repente, hermanos, y ya difícilmente él caminaba sin su andador. Entonces de pronto él se levanta, y cuando se levanta todo se calla. Amén. Y con esas palabras sabias que siempre le escuché hablar, oiga, él trajo tranquilidad. Amén. Y trajo paz. Se acabó el debate y todos estuvimos de acuerdo. ¿Qué clase de personas o de cristianos somos nosotros? ¿Estamos siendo pacificadores en nuestra casa? ¿Estamos trayendo paz a nuestro matrimonio? ¿Estamos trayendo paz en nuestro trabajo? ¿Estamos trayendo paz en nuestra iglesia? No, es que a mí no me gusta cómo me trataron, o no me gusta cómo se manejó aquello, y empezamos a traer situaciones de conflicto. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4 versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Los conflictos. ¿Acaso no surgen de qué? De los malos deseos que combaten en su interior. ¿Qué acaso no es porque, aleluya, son inmaduros espiritualmente? Porque una persona inmadura, aleluya, todavía está dominada por su carnalidad. Una persona inmadura, y usted me va a disculpar, pastor, pero es que así soy yo, este es mi carácter. Pues Cristo lo quiere cambiar. Amén. ¿Está conmigo? Es que así soy yo. A Pedro así también era. Y mire cómo le fue. No usted. Porque todos volteaban a verlo. No es cierto, no es cierto. Pero, oiga, sí, Dios trata con nosotros. Dios cambia nuestra manera de pensar, Dios cambia nuestra manera de reaccionar, aleluya. Pero una persona inmadura está dominada por su naturaleza pecaminosa, su naturaleza carnal. Por causa de la inmadurez, amados hermanos, hay muchos conflictos en el mundo, porque una persona inmadura, escuche esto, siempre va a tener conflictos de relación. ¿Sí? Siempre va a tener conflicto de relación, porque la inmadurez afecta la forma en la que nos relacionamos con las personas todo el tiempo. La forma en que te relacionas con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia inmediata, con tus compañeros de trabajo. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo problemas aquí, tengo problemas allá, y es que todos están en mi contra. Si pensáramos un poco, bueno, ¿no será que el problema no está afuera? El problema está acá. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Dónde nacen los conflictos? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos pleitos? Dice Santiago, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten dónde? En nuestro interior. Necesitamos madurar espiritualmente. Una persona madura constantemente tiene problemas en sus relaciones personales, de familia, matrimonio, amistades, laborales. Siempre estará en conflicto con los demás. Así que tenemos que tomar la recomendación que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3 versículo 3. Pablo también dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo empieza a decir, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. No aquí, en otras partes, ¿ok? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Acaso eso no demuestra que son inmaduros espiritualmente? ¿Por qué David no se detuvo a pelear con su hermano Eliab? ¿Se acuerda cuando conozco el orgullo de tu corazón, la soberbia que hay en ti, David? David dijo, ok, está bien, sí, está bien, no te preocupes, dame chance, ahorita vengo. Y siguió para adelante. Y David se pudo haber detenido en todo ese trayecto hacia Saúl. Pero una persona madura, hermano, sabe escoger sus batallas. Sabe que hay situaciones que todo lo que quieren hacer es
es hacerte retroceder, es no permitirte avanzar. David se hubiera quedado detenido ahí. A lo mejor Elías hasta le hubiera dicho, vete a la casa y lo hubiera puesto ahí, una situación más complicada. Pero David supo que no era, aleluya, su batalla. Eso no es mi lucha no es contigo, tu lucha no es contra mí. Aleluya, tenemos que entender algo, tú y yo somos hijos del mismo Padre. Aleluya, la misma sangre que te lavó a ti es la sangre que me limpió a mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El mismo amor que has experimentado tú es el mismo amor que me ha llenado a mí en mi alma, en mi corazón. Es el mismo, es la misma fe. Tenemos que madurar espiritualmente. Aleluya, Santiago así lo menciona. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Dice Pablo, ¿no viven como la gente del mundo? Eso es evidencia de que no han madurado espiritualmente. La causa de nuestros conflictos es precisamente nuestra inmadurez, porque nos domina el ego, nos domina el orgullo, porque nos domina, aleluya, nuestra vanidad. La marca de una persona madura entonces es que es una persona que busca la paz, pero no solamente se trata, aleluya, de encontrarla. Es que estoy buscando paz. No se trata solamente de encontrarla. Amén. Porque Cristo vino a darnos paz. Pero no se trata solamente de encontrarla. El desafío, ¿sabe cuál es? Es mantenerla. Ese es el desafío. El desafío es mantenerla. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que no quiere que estemos en paz. Tenemos un adversario que continuamente está luchando en nuestra contra. Pero mire lo que dice el Salmo 34, versículo 14. Pasen los músicos, por favor. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate en mantenerla. Amén. Dios nos está llamando a mantener la paz. Dios quiere que seamos pacíficos, que seamos pacificadores, que seamos capaces de traer paz donde hay discordia. Amén. Yo crecí escuchando a veces a personas decir, en alguien tiene que caber la cordura. Alguien tiene que ser maduro. En alguien tiene que haber sabiduría. En alguien tiene que haber, en alguna de las partes, pero a veces ninguna de las partes cooperan. Pero cuando esto, aleluya, se nos sale de control a nosotros, podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero madurar. Yo quiero madurar para bendecir a mi cónyuge. Yo quiero madurar para llevar paz a mi casa. A veces las presiones del trabajo te hacen llegar a tu casa y es la verdad. Hay familias que a veces se quejan, no, llega papá y llega a desquitarse con nosotros porque el día estuvo muy pesado en su trabajo. Tus hijos no tienen la culpa de que tu trabajo haya estado muy pesado. Y viceversa, mamá. O los hijos también. Llegamos a sembrar discordia, pleitos, conflictos. El Señor quiere que maduremos espiritualmente. Porque cuando maduramos espiritualmente, dice el Señor, no les faltará absolutamente nada. Y por último, el quinto indicador es que esa persona madura espiritual es paciente. Tiene paciencia. Yo dije que una persona madura es una persona estable. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia. ¿Y sabe cómo la define la Real Academia de la Lengua Española? La palabra impaciencia la define de la siguiente forma: intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Una persona impaciente es una persona intranquila, no está tranquila. Una persona impaciente, aleluya, es inestable. No hay estabilidad. ¿Por qué? Por su impaciencia. No se mantiene estable. Por ello es importante, amados hermanos, que maduremos espiritualmente, porque si no seremos presa de emociones como estas. Aleluya, de la impaciencia,
la cual es un indicativo de la incapacidad para gestionar y controlar las emociones y los pensamientos. Y entonces, cuando no somos capaces de controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos, el resultado serán acciones y reacciones inmaduras e imprudentes. Miren lo que nos recomienda Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Amados hermanos, tengan paciencia. Pero ¿cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo puedo desarrollar la paciencia? Madurez espiritual. La única forma de que nosotros desarrollemos paciencia es que avancemos en nuestra madurez espiritual. Amén. Cuando nosotros, aleluya, maduramos espiritualmente, vamos a experimentar la paciencia en los momentos de desafíos que vienen de alguna manera a querer detenernos en nuestro avanzar. Y vamos a saber esperar, así como espera, bueno, sigue diciendo, espera el regreso del Señor. Dice, piensen, ese es el ejemplo, en los agricultores que con paciencia, no con impaciencia, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, y con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Entonces la paciencia también es evidencia de una persona madura espiritualmente. Pero esta madurez espiritual no ocurre de golpe, por un golpe de suerte, no es un accidente, es un proceso. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la madurez espiritual? En primer lugar, tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dejar de vernos a nosotros mismos para empezar a ver a Jesús en nosotros. Que el carácter de Cristo se refleje en nosotros, pero también haciendo un reordenamiento radical de nuestras prioridades. ¿Quiere madurar espiritualmente? Empiece a ordenar sus prioridades no de acuerdo a su perspectiva. Ya no esté pensando en complacerse a sí mismo. Ordene las prioridades, sus prioridades, con el fin de agradar a Dios y de aprender a obedecerle a Él. Eso es un desafío. ¿Quiere madurar espiritualmente? Sea coherente y perseverante en las prácticas de las disciplinas espirituales. Y por último, si queremos madurar, porque podemos esforzarnos en muchas cosas, pero no vamos a lograr nada si no permitimos que nuestra vida esté dominada y controlada por el Espíritu Santo de Dios. Avancen hacia la madurez. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. Tenemos que avanzar hacia la madurez. Y es precisamente en la guianza del Espíritu Santo que podemos nosotros, bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios, que nuestra vida puede comenzar a avanzar hacia la madurez espiritual. Empezamos a ser efectivos en cada uno de los esfuerzos que realizamos a fin de crecer en nuestra fe y de avanzar en nuestra vida cristiana. De ahí que el apóstol Pedro dice en segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Algo que podemos aprender de Santiago. Si usted lee toda la carta, yo quiero invitarlo a que lo lea. Lea durante estas semanas, enfóquese en leer Santiago una y otra vez. Y si lo puede hacer a través de diferentes versiones, hágalo, para sacar el mayor de los provechos. Pero quiero concluir con esto, decirle lo siguiente. Santiago no quiere decir solamente tenemos que hacerlo. Santiago lo que quiere decir es caminemos en ello. Hay que caminar hacia la madurez. Hay que caminar hacia la madurez. Hay que aplicar estos principios.
Y hay que ser sinceros con el Señor, hay que ser honestos con el Señor. Yo no sé cuántos años usted tenga en su caminar cristiano. Habrá quienes están apenas comenzando, habrá quienes tienen muchos años transitando el camino de la fe. Pero la pregunta es, ¿estamos madurando espiritualmente? No quiere decir que nos estamos haciendo viejos, porque hay gente que se puede estar haciendo vieja, pero no madura. ¿Está conmigo? Podemos estar haciéndonos viejos, pero eso no quiere decir que estemos madurando espiritualmente. Yo creo que este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes a madurar espiritualmente. ¿Quiere hacerlo en esta hora?